Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Vamos primero que nada a entregar este tiempo al Señor. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por esta oportunidad de compartir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, que pueda ser un instrumento, un mensajero, Señor, de tu palabra correctamente. Te lo pedimos, Señor, que también trabajes en los corazones de cada uno de mis hermanos y danos entendimiento y capacidad para poder comprender tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, como es Navidad, tenemos que hablar de la Navidad. Y tenemos, por supuesto, que hablar del motivo principal de la Navidad, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hoy es un día donde el mundo cristiano conmemora el nacimiento del Salvador. Y digo el mundo cristiano porque hay muchos también que no creen en Jesucristo como un Salvador o como el Mesías y simplemente ellos no celebran ese nacimiento. Hay muchas religiones, pero en el mundo cristiano de una denominación u otra, todo aquel que cree en Jesucristo celebra la Navidad, el 25 de diciembre en todo el mundo. Y vamos a hablar un poquito de esta Navidad, en qué consiste. Y Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Hoy día es usado como referencia al nacimiento de Jesús hombre. Aclaro que en la Biblia no aparece nada relacionado con la Navidad. No vemos en la Biblia apóstoles celebrando la Navidad. No vemos a Jesús diciéndole, acuérdense de mi cumpleaños. No vemos ninguna cosa relacionada con que tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús. Pero así también el mundo religioso lo ha decidido hacer. No está mal, así como celebramos nuestro cumpleaños, que nadie está escrito que teníamos que celebrar nuestro cumpleaños, podemos hacerlo. Pero lo importante en la Navidad es el enfoque que le demos a este día, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito también de historia y de todo, muy brevemente, muy superficialmente por cuestión de tiempo. Pero lo más importante que hoy queremos transmitir es que sobre todas las cosas nos enfoquemos que es el nacimiento de nuestro Salvador. Y es un día importante, es un día para celebrarlo de la manera correcta como hijos de Dios. Y empezamos a leer el capítulo de Lucas 2, verso 1 al 3. Vamos a leer solamente del 1 al 7 hoy por cuestión de orden y tiempo, pero el capítulo continúa relatando otros detalles más adelante que ustedes lo pueden leer, igual que que el libro de Mateo también da más detalles también de el nacimiento de nuestro Salvador. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Este es el puntapié inicial en esta historia. Y el censo, a diferencia un poquito de lo que es hoy el censo nuestro, que cada uno se queda en su casa, en aquella época todas las familias tenían que ir a su lugar de origen. En este caso, José tenía que ir a su lugar de origen, que era la casa de David. Él era descendiente de David.
Entonces él tenía que ir a la ciudad de su familia, que era Belén. Y José y María estaban muy lejos de ahí, estaban en Galilea en ese momento. Y el edicto abarcaba, entre otras cosas, que es obligatorio, o sea, que el que no era censado pagaba con la muerte. Así de sencillo. Hoy podemos un poco esquivar el censo y no, tal vez no pase nada o simplemente sea una multa por ahora. Pero en aquella época, si usted decidía escabullirse del censo y lo descubrían, usted pagaba con su vida. Así que imagínense que nadie quería arriesgar nada. Y encima, estuvieran donde estuvieran, tenían que ir a su ciudad de origen familiar generacional. Esos son los detalles que van a mover a José a llevar a María aún encinta a 140 kilómetros aproximadamente de Galilea hasta Judea en Belén. Ese es un punto. Ahora, el segundo punto más importante está en que Belén era la ciudad donde proféticamente tenía que nacer Jesús. Él no podía nacer en otro lugar, porque si no, no estuviéramos aquí. No se hubiera cumplido la palabra ni las profecías. Y una de las profecías más eminentes que nos revelan esto es Miqueas, capítulo 5, verso 2. Dice, pero tú, Belén, Efrata. Efrata era el nombre antiguo de Belén antes que se conociera como Belén. Pequeña para estar entre las familias de Judá. O sea, era una ciudad insignificante, podríamos decirlo. Bien pequeñita, bien una ciudad que nadie se recordaba o nadie le interesaba ir. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Quién es el Señor Israel? Señor Jesucristo. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ese es el propósito principal de toda esta travesía que tuvo que hacer María y José hasta llegar a Belén. Entendamos que esos 140 kilómetros aproximadamente son de desierto, de tierra. No había asfalto, no había carro, era un emburro, si acaso. No había zapatillas Nike ni Adidas, eran sandalias muy rústicas. O sea que ustedes calculan que una persona puede caminar 3 kilómetros por hora normalmente. Va a demorar mínimo más de 15 días. Yo creo que más, porque hay que descansar, hay que hacer un alto. A ese punto María ya tenía 8 meses, porque si después de esa travesía, que es de 15 a un mes, pongamos, iba a nacer Jesucristo de 9 meses, María ya tendría 8 meses cumplidos. Estaba bien gordita y bien pesadita. Entonces, ese es el contexto de todo esto. Y ese es el contexto por el cual después al final nos damos cuenta que no consiguió lugar en las posadas, porque tal vez sean los últimos que llegaron por la situación de María, ¿no? Son detallitos para que ustedes se vayan imaginando la película en su cabeza, ¿no? Una diferente a la de Hollywood. Esta es la real. Y seguimos leyendo en Lucas 2, del 4 al 5, y dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Si ustedes ven ahí el mapita para tener una relación más cercana, acá están José y María aquí, partiendo de Galilea, y todo este caminito hasta aquí, hasta Belén, hasta Judea, Nazaret, ahí hay 140 kilómetros aproximadamente de desierto, de tosca, de tierra, de piedra, nada agradable. Y ellos tuvieron que hacer toda esa travesía embarazada María. ¿Ok? Prosigamos. Entonces, ¿por qué llegamos a un 25 de diciembre a celebrar el nacimiento del Señor?
Y empezamos ahí a investigar un poquito y nos encontramos que definitivamente no pudo haber sido un 25 de diciembre que nació el Señor. ¿Es relevante? No, no es relevante. Yo diría, si queremos el día de mañana, pastor, podemos celebrar el 3 de julio, el día a Jesucristo. Si queremos, podemos celebrarlo todos los días, que sería buenísimo. Y hacemos fiesta todos los días por el nacimiento de Jesús, porque a través de ese nacimiento se convirtió en un hombre de 33 años, murió y resucitó, y hoy gozamos de salvación. Habrá motivo para celebrar toda la vida, todos los días. O sea que el día realmente ni Jesús lo manifestó en su palabra, así que yo no creo que sea el interés de él que seamos en fiel cumplimiento del cumpleaños, que no lo olvidemos el cumpleaños de él. Él sí tuvo interés en que cuando tomamos la cena al Señor, todas las veces que quisiéramos, lo hiciéramos recordando en memoria de él. Eso sí él lo mandó a hacer y lo dejó plasmado en la palabra. Por eso cuando tenemos la cena del Señor, lo hacemos en memoria del Señor Jesucristo, porque ¿a quién estamos haciendo memoria? A la muerte y resurrección del Salvador. Eso es lo importante, no es el nacimiento lo importante de Jesús. Hoy vemos mucha gente, el niño Dios y el niño Dios, y el niño Dios, y está bien, pero no honremos al niño Dios, honremos al Salvador, el hombre que murió, venció la tentación, venció el pecado, murió sin culpa y resucitó al tercer día, para que hoy nosotros gozamos de una salvación de la vida eterna. ¿Ya? Entonces, empecemos a enfocar bien las cosas y podemos colaborar a otras personas a que no se enfoquen tanto en el niñito Dios y en el niñito Dios. Dios no es niñito. Dios es supremo, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y el Salvador fue un hombre que venció en esta tierra como nosotros y nos dio el ejemplo que podíamos vencer. En Israel, en esa época de 25 de diciembre, entre otras razones que vamos a ver, es puro invierno, pleno invierno, hasta nieve puede caer, y a nadie se le iba a ocurrir hacer un censo en pleno invierno cuando todas las personas tenían que ir a sus ciudades natales de origen para hacer el censo. Eso no cabe en la cabeza de nadie, en un desierto. O sea, no es loable, no es coherente pensar que un 25 de diciembre José y María iban a estar caminando tanto tiempo. Imagínate, si lo que le cuesta en el desierto, en época normal, mucho lo difícil que es caminar en nieve o en temporales. En el desierto de Israel, los temporales y los vientos son muy fuertes cuando cambia el clima. Son bien inhóspitos. Entonces son detalles que vamos sumando a nuestro conocimiento, porque es bueno saber, si estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo y vamos a festejar la Navidad, festejémosla a conciencia, viendo los detallitos. Hoy en día a todo el mundo le gusta poner nieve en los arbolitos, ¿no? Pero no es, es por otra cuestión de anglosajona, del hemisferio norte, pero no tiene nada que ver con el Señor Salvador. ¿Por qué un 25 de diciembre? Yo les voy a leer, el que quiera sacarle una foto también, un resumen de dónde viene el origen que hoy festejan todos el 25 de diciembre. Porque es bueno saberlo. En los días en que el Imperio Romano gobernaba, los cristianos del primer siglo eran perseguidos por confesar al Señor Jesús. Roma sostenía que solo el César era el único Señor. Tiempo después, un emperador, Constantino, en una visión, vio una cruz en el cielo, dice la historia, y ordenó que todo el Imperio Romano se convirtiera al cristianismo. Pero lejos de convertirse, lo que sucedió fue una mezcla entre el cristianismo y Roma, donde los líderes de aquel entonces empezaron a ceder a la presión del Imperio Romano y terminaron adaptando las costumbres paganas de Roma y asegurando que tenían cabida en la historia bíblica, y fue así que declararon la fecha del 25 de diciembre como la fecha de la Navidad por el siglo IV aproximadamente, en el año 325 después de Cristo. O sea, lo que hizo este emperador fue, para que no me molesten más, metamos la fiesta de los cristianos aquí con la nuestra y hacemos un sancocho de fiesta y dale para adelante. Y así no me molestan más. En pocas palabras fue lo que hizo este emperador. Quiso un poco disfrazar todo esto.
Y por eso, desde esa época hasta hoy, que van 1700 años, se han sumado tradiciones una tras otra en la celebración de la Navidad que realmente no tienen fundamento bíblico. Y la primera es que no fue un 25 de diciembre. En esa fecha se celebra la fiesta de la Saturnilia, fiesta dedicada al dios Sol y que se caracterizaba por el consumo de licor, idolatría e intercambio de regalos. ¿Le suena familiar? Cualquier semejanza con el día de hoy es pura casualidad, dijeron algunos. En una fábula babilónica se dice que el rey Nimrod, que es el primer cazador en contra de las almas de Yahweh, Génesis 10 al 8 al 9, apúntela para que usted la escudriñe. A mí me gusta que usted escudriñe después en su casa, no me crea lo que yo le estoy diciendo. Se casó con Semiramis y tuvieron un hijo llamado Tamuz. A la muerte de Nimrod, Tamuz se casa con su madre, incesto. Semiramis decía haber visto en una visión un retoño verde de un árbol muerto, Nimrod, significando ello la resurrección de Nimrod en Tamuz. Esto es una fábula, hermano, esto no pasó en la vida real, y de hecho sí nombra a Dios, la Biblia, perdón, a ese Dios falso, pagano, sí lo nombra la Biblia, o sea que sí existió la fábula, pero es una fábula, eso no fue verdad. Y mezclaron toda esa fábula, que era el 25 de diciembre, y lo incorporaron y lo mezclaron con el nacimiento de Jesús. Es bueno saberlo. Por eso vemos mucha simbología hoy en Navidad que yo sé que muchos ni saben de repente por qué una estrella en el árbol, no saben por qué tantos soles, no saben los chirimbolos de un arbolito porque son rojos. Hay toda una historia de fábula detrás de eso. No lo estoy asustando, no vaya a desarmar su arbolito ahora, ni lo quiero hacer sentir mal. Es mi deber darle la información correcta, nada más. Como dijimos al principio, lo importante es que en su Navidad el centro sea el Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? Acá está lo bueno, porque vamos a la Biblia. La Biblia dice que Jesús nació entre septiembre y octubre en la fiesta de Sukkot, en la fiesta llamada de los tabernáculos. Ya lo hemos mencionado aquí en la escuela dominical. Esa fiesta es la séptima fiesta de las 7 solemnes de Dios. Ahora lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué yo digo que nació entre septiembre y octubre? En la fiesta de Sukkot. Lo vamos a analizar a través de la genealogía de Juan el Bautista, porque ahí nos revela el nacimiento de Juan y a través de lo que hemos visto en la Biblia, que Jesús nació 6 meses después en Lucas, podemos deducir cuándo nació Jesús. Entonces, buscamos ahora quién, el nacimiento de Juan. La Biblia no dice nada de Jesús, ¿ah? No dice la Biblia que nació en septiembre, entre septiembre y octubre, y que nació en la fiesta de los tabernáculos. La Biblia no dice, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy haciendo un análisis de la información que me da la Biblia, entonces vamos al nacimiento de Jesús porque yo sé sí con certeza que Jesús nació 6 meses después. Entonces buscamos a Juan el Bautista y yo le voy a dar un pantallazo. Más adelante vamos a tener una enseñanza más profunda y más detallada con tiempo, pero yo le voy a dar un pantallazo para que usted vaya indagando. Ahí hay un cuadro. El papá de Juan el Bautista tenía mucho que ver en esta deducción, porque era Zacarías, era un sacerdote. Y era costumbre hacer guardias sacerdotales en el templo 15 días al año, 24 turnos, cada 15 días era un turno. Y la Biblia revela ahí, en la palabra de Dios, en Crónicas, todo el proceso, clarito, es muy largo, muy clarito. Él le tocaba la 8ª guardia y a raíz de eso empezamos a sacar cuentas. Y cuando el ángel se le aparece a Zacarías, que queda mudo, el papá de Juan, después le regresa la voz otra vez. ¿Cuándo nació Juan? Y Juan nació entre marzo y abril en las fiestas de Pascua. Ahí están
los versos, los capítulos que ustedes pueden ir viendo. En Lucas 1:36 vemos el nacimiento de Jesús 6 meses después de Juan. Luego en Lucas 1:5 comienzan los turnos sacerdotales y habla del octavo turno del papá de Zacarías. La octava orden está de turno, promesa del nacimiento a Zacarías. Primera de Crónica 24:10, 9 meses después. Todo está clarito en las cuentas. Para otra enseñanza vemos los detalles. O búsquelo. Búsquelo. Vaya por delante. Yo le estoy dando la guía. Yo le estoy dando, abriendo las puertas de información si a usted le interesa. Entonces, ¿por qué las fiestas son importantes? Las 7 fiestas solemnes de Dios. Recuerden que habían 4 fiestas primeras de primavera y 3 fiestas de otoño. La última de las 7 es la de Sucot, o de los tabernáculos, donde el Señor Jesús tuvo que haber nacido. ¿Y por qué es importante esta información? Ahora lo vamos a ver, pero nos va a dar una luz de muchos detalles que sin esa información no podríamos saberla. Colosenses 2, del 16 al 17. Este es un versículo paralelo a todo lo que estoy hablando, para que vayamos aterrizando el porqué de todo esto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. No nos preocupemos por los detalles de la fiesta. No deje que se robe la calma. Usted va a actuar y hacer y adornar su fiesta conforme a su conciencia, entendimiento y capacidad. Pero todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, me hace referencia a que ese porvenir habla del milenio. ¿Qué es la sombra? Sombra, es las fiestas solemnes de Dios. No se olviden que esas no son fiestas judías, ya lo hemos visto. Son de Dios, instituidas para su pueblo de Israel. Esas 7 solamente, las demás sí son judías. Pero las 7 fiestas solemnes de Dios van a ser desarrolladas, festejadas en el milenio cuando el Señor Jesucristo venga a reinar a este mundo. Así de sencillo. Por eso es importante saber y conocer de qué estamos hablando, no para cumplirla, porque yo no estoy acá diciéndole a nadie que se judaice, ni yo tampoco, pero sí estoy viendo a través de las fiestas y los detalles que involucran las fiestas solemnes de Dios, el carácter de Dios y lo que Dios quiere de nosotros y lo que nosotros vamos a gozarnos en el milenio. Y toda la humanidad que esté viviendo en el milenio la va a tener que festejar porque el Señor va a gobernar. Entonces, no está por gusto. Es bonito saber y conocer la mente de Dios, un poquito más allá de lo normal. Lucas 2, versos 6 y 7, nos dice que aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Acá hay 2 palabritas que yo voy a rescatar y resaltar, que es pesebre y mesón. Y vamos a ver qué es. Mesón, lugar de hospedaje que generalmente era una habitación de la casa para las visitas. En aquella época, en Israel, generalmente las casas eran de 2 pisos. En los pisos de arriba eran las recámaras. En la parte de abajo, que era la entrada, solamente era prácticamente como un garage en esta época moderna, pero no había carro. Así que lo que guardaban ahí podría ser un burrito, un camello, unas herramientas. Los chécheres de la casa se guardaban abajo y las personas dormían arriba. No se olviden que en aquella época había que cuidarse de animales, del agua, de inundaciones y todas esas cosas. Entonces, era también práctica común que en esas casas siempre hubiera una recámara para la visita. Eso se llamaba mesón. Entonces, recordemos que
José va a Belén, donde me imagino que tiene que tener muchos familiares, y por la tardanza de que María estaba bien pesadita y demorada, no encontraron lugar en el mesón, o sea, no encontraron un lugar de la visita donde poder quedarse. No había hoteles como hoy, obviamente. O sea, ¿dónde se quedaban las personas? En una recámara de visita que podría ser para un familiar o podría ser para un extranjero, pero que pagara. Pero se utilizaba esa recámara extra que todas las casas o la mayoría de las casas tenían. De ahí sale la palabra mesón. O sea, no encontró una recámara disponible para María ese día. ¿Por qué? Porque estaba lleno de gente, no solamente por el censo, sino porque estaban las fiestas de los tabernáculos y todo el mundo se congregaba alrededor del templo, como lo vamos a ver ahora. Eso que ven ahí, esto es el tabernáculo, el templo, y todas esas chocitas que ven ahí es la conmemoración de las fiestas de Sucot. Esto de aquí, una cabañita, una sucá, era una choza precaria con palos y palmas y más nada. Por 7 días ahí dormían las personas festejando las fiestas de los tabernáculos. ¿Cuál era esta fiesta? Recordando los 40 días, los 40 años, perdón, que estuvieron en el desierto cuando salieron de Egipto. Eso es lo que recuerda la fiesta de los tabernáculos. Entonces, como ellos en el desierto, en esos 40 años, tenían que dormir en unas chozas como esa, ellos hacían memoria de esos 40 años en el desierto. De hecho, esa fiesta tiene otra característica muy particular, que es la única fiesta donde se proclama que no se puede estar triste. Todo es alegría. Esa fiesta es gozo. ¿Se parece algo a la Navidad? Se parece, claro que se parece. Porque hay que estar gozoso porque nació el Señor. En aquella fiesta hay que estar gozoso. Era obligación estar gozoso. Todo tiene, cuando vamos a ver y estudiemos después todos los detalles, vemos una relación, un paralelismo impresionante con todo lo que es Jesucristo. Por eso es bueno saber todos los detalles estos. No nació entre animales, como dice el verso 7 a veces, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre. Pesebre no es un establo con vaquitas, bueyes y corderitos, hermano. Es una traducción que se hizo por las circunstancias, más pesebre viene, cuando usted ve la raíz hebrea, de la palabra sucat, cabaña, que es paja, palo, palma. Hay una similitud, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Para un judío dormir entre animales es un acto impuro. Eso jamás un judío se podría imaginar estar durmiendo con animalitos como lo vemos en los pesebres. No puede ser. Se ven muy bonitos, pero no fue así, hermano. ¿Qué le puedo decir? Yo tengo que decirle la verdad hoy. No fue así. Fue una sucat, en una cabaña. Y vamos a ver en un ratito por qué es importante ese detalle de la sucá. Lo vamos a ver. Los magos no eran 3. Que no escuchen los niños. Porque se les va a arruinar el día de Reyes. Los magos no eran 3. Llegaron después a su casa, dice la palabra en Mateo 2. Ahí lea Mateo 2, hay muchos detalles del nacimiento de Jesucristo. Si me dice que llegó a su casa es porque ya el niño no estaba en las cabañas, en el pesebre, en la sucá. Ya se había ido. Entonces pasó tiempo entre que los magos, que relata Mateo 2, que por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero ahí lo leen. Los magos habían ido al rey, a Herodes, y le habían llevado la información que estaban buscando, ¿qué? El rey de reyes. Inocentemente llegan
al malo de la película y le dicen lo que estaban buscando. Y Herodes los mandó a investigar. Hey, vayan. De una manera muy sutil, ¿no? Que yo quiero honrarlo, decía Herodes. Mentira que lo va a honrar. Entonces los magos entiéndanse, sabios, no eran los Walter Mercado ni nada de eso. Los magos eran sabios que eran conocedores de la astronomía, no astrología, eso es horóscopo, astronomía, el estudio de los cuerpos celestes, la luna, el sol, las estrellas, las constelaciones, todas las señales que en Génesis Dios creó para el hombre. La lumbrera mayor, la lumbrera menor que habla Génesis. Esos sabios fueron los que llegaron a encontrar y a verificar al niño, pero ya estaba grande, tenía meses, un año, más o menos. Pero no fue cuando nació, cuando estaba en pañales. O sea que tiene que sacar a los 3 reyes magos, esos que nos venden, sacarlos del pesebre porque no estaban ahí ese día que nació. No quiero ser Grinch hoy, pero hay que saber la verdad, ¿verdad? Es bonito saber la verdad cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo. No habían arbolito, ya lo leímos de dónde sale el arbolito, después profundicen más, se lo dejo tarea. No había Santa Claus ni Papá Noel ni nada de eso, eso es más moderno, eso tiene un siglo apenas, unos comerciantes sinvergüenza que inventaron eso para vendernos más juguetes y para hacer más emotiva la Navidad y la chimenea, todo eso, eso no existe. Obviamente que no hay que hablar mucho de eso. Y el espíritu de la Navidad hoy en día no representa a Jesús. Yo sé que algunos dijo, ¿cómo? No representa a Jesús. El espíritu de la Navidad que hoy se promulga, se practica y se transmite en este mundo no es el espíritu del Señor. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el fruto del espíritu de la Navidad? Borrachera, muerte, pelea, soledad, desánimo. Ahí está el hombre solito en la Navidad y de repente todo es animado, melancólico. ¿Es el espíritu de la Navidad? El vecino pone la música, llega a mi casa esta Navidad y se acuerda que la novia lo dejó y ya ahí se va suicidando de una vez. Eso es lo que pasa en nuestra realidad, hermano. En la gran mayoría de la Navidad del mundo. Porque no tener claro que la Navidad es Jesucristo. El espíritu de la Navidad es Jesucristo. Y si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador, usted no conoce el espíritu de la verdadera Navidad. Nosotros los que somos salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sabemos, conocemos el verdadero espíritu de la Navidad, pero también tenemos que reflejarlo. Es nuestra tarea reflejar ese espíritu. No el espíritu de un buen jamón, no el espíritu de una buena ropa, que está bien, no está mala, no estoy diciendo que no lo haga, pero ese no es el espíritu verdadero, la Navidad. Recordemos siempre que el verdadero espíritu de la Navidad es resaltar a nuestro Señor. Sí habían pastores, los pastores los pueden dejar en el pesebre. Y los pastores llegaron de una vez. Eso sí, está bien ahí puesto. Pero lo interesante viene ahora. No se pierda el próximo capítulo. En el Lucas, ahí mismo, 2:12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Esa es la clave por la cual los pastores encontraron al Señor tan rápido. Los pastores, el ángel había dicho que había nacido el Señor Jesucristo, el Mesías que estaban esperando. Sabían que por profecía y por cumplimiento de la palabra era en Belén. ¿Cómo llegaron tan rápido a encontrar al niño en Belén? Porque estaba así de personas en Belén ese día. Porque él sabían que tenía que nacer en un pesebre que era Sucot, Sucá, las cabañas, ahí está. No tenían que buscar por muchos lados, tenían que ir a las cabañas en las cuales se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Esa era la clave para ellos.
y fueron a los tabernáculos y preguntaron, ¿dónde hay un niño recién nacido? No, en 7 días de fiesta, que dura la fiesta del tabernáculo, ¿cuántos niños podían haber nacido? No muchos. Tal vez fue el único que nació. Y los pastores llegaron de una vez al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos entonces? Indistintamente, mi hermano, de cómo adorne su fiesta, tenga presente que debemos celebrar al Cristo resucitado y Salvador de nuestras vidas. Eso es lo más importante. Quiere tener pavo, jamón, una buena mesa, regalitos, está bien, pero no se olvide de compartir lo más importante, el regalo de la vida eterna. Colosenses 3:23 nos da una dirección de dónde tenemos que ir. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ese es el enfoque que nos manda el Señor, para el Señor. Todo lo que hacemos en nuestra vida, desde que nos levantamos, nuestro trabajo, tenemos que hacerlo para el Señor, todo. Cuando vamos a trabajar, yo no voy a trabajar para un jefe, yo voy a trabajar como para el Señor, porque la palabra me lo manda. Entonces, cuando empezamos a entender cómo funciona la cosa, se nos va a hacer mucho más fácil entender otras cosas. Pero ahí es el comienzo de todo. Entonces, ¿qué hago en Navidad? Bueno, hacerlo todo de corazón para el Señor. Piensa qué es lo que le agrada al Señor de ti. Piensa que yo tengo que hacer que al Señor le agrade. Pienso lo que no le puede agradar y lo voy quitando de mi vida porque eso no le agrada al Señor. Y eso, ¿quién me va a decir a mí? El entendimiento revelado por el Espíritu Santo a través de la palabra, hermanos. Eso es lo que nos va revelando lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Entonces, depende de cada uno de nosotros escudriñar las Escrituras para saber qué agrada al Señor y qué sí. Amén. ¿Están todos aquí todavía? Sí, amén. Veamos la oportunidad de predicar a toda persona, familia, vecinos, ya que es un día que ellos están más susceptibles a escuchar a Jesús o de Jesús. Es así, ¿verdad? Hoy usted, mañana 24, puede hablar con quien sea de Jesús y nadie le va a decir que no. Y si lo ve festejando la Navidad, menos te va a poder decir que no de Jesús. Porque esa es la excusa para el mundo de poder fiestar. Así que usted tire la semilla de la palabra de Dios en toda oportunidad que se le presente. Esa es la verdadera Navidad para nosotros. Sembrar la semilla de la palabra. No festejemos como el mundo, porque si no, entonces, independientemente si usted tiene arbolito o tiene comida o tiene lo que tenga en su casa, lucecita, si no está Jesucristo en su corazón, si Jesús no está en el ambiente de su familia, entonces somos unos más del mundo. Y tenemos que ser diferentes, tenemos que ser la sal y la luz de este mundo. ¿Ya? Por ahí tenemos que enfocarnos. Que esta Navidad, que empieza mañana, gracias a Dios este culto se hace un día antes, tenemos la oportunidad de cambiar ciertas cositas o invertir en ciertas cositas de la Navidad a favor de predicar el Evangelio y de exaltar al Rey de Reyes, el promotor, el número uno en la Navidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Tengamos un momento en nuestros hogares para reflexionar sobre la verdadera Navidad. Transmítanle a sus hijos, agarre a sus hijos pequeños, así tenga 1 año, y ábrele las cosas correctas de la Navidad. Háblele de Jesús verdadero, no ese muñequito que ven por ahí, el niño Dios. Hablen del Jesús verdadero. Los niños entienden, hermano, no crea que no. Díganle que el mejor regalo en esta vida es recibir a Cristo en su corazón. Háblele la verdad a sus hijos y a todos los familiares que estén alrededor suyo. Invierta un tiempito en eso, que el día no se le vaya en comida, en villancico,
y cuento. Y ya para terminar, postcrédito le puse ahí. ¿Por qué? Está un poquito como separado de todo esto, pero es lo que va a rodear todo lo que he dicho. O el propósito de todo lo que he dicho. Dice Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cuál es el camino a seguir? Transformados mediante la renovación de la mente. ¿Qué es eso? Transformados por medio de la palabra de Dios, del conocimiento. Todos los días tenemos que analizar, y no solamente por la Navidad, todos los días tenemos que ver si mi vida está caminando acorde a la palabra. Si tengo que quitar algo, si tengo que poner algo, si tengo que añadir algo para ser mejor. Hay que renovarse. No, hasta aquí llegué, esto es lo que sé y de aquí me voy hasta las finales. Eso no es renovarse. Siempre vamos a aprender. Yo aprendí haciendo este estudio muchas cosas que no sabía. Yo hice las comparto porque siento la necesidad de que la verdad hay que compartirla. Esa es mi forma de ser. Pero qué bonito es cuando uno se renueva por medio de la palabra y va entendiendo los detalles que antes no veía, ahora los veo. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Uno se agrada, uno se regocija, uno se llena de gozo al entender la palabra porque va entendiendo la mente de Dios. Y voy entendiendo qué el Señor quiere de mí. Y voy entendiendo qué es lo que tengo que quitar de mí cada día. Amén. Entonces, hoy es un día que está prohibido estar triste, como en la fiesta de los tabernáculos. Un día que tenemos que estar regocijados, sí, ¿por qué no? Vamos a regocijarnos celebrando el nacimiento del Salvador. Celebrando que ese niño llegó a ser grande a pesar de que Herodes quiso acabar con su vida cuando mandó a matar todos los niños menores de 2 años. Porque él se había dado cuenta que los magos le habían omitido la información, se puso bravo y calculó el tiempo desde que los mandó hasta que se enteró y había pasado 1 año y medio. Y dice, bueno, hasta 2 años vamos a darle muerte a todos esos niños. Ese 2 años no es porque le dio la gana. Él calculó el tiempo más o menos desde que le anunciaron que el rey había nacido, el rey Jesús, el Mesías, hasta que se dio cuenta que lo habían chifiado los magos. Y es también ahí cuando un ángel le dice a José que se vayan con Jesús a Egipto. Cuando vino la matanza, que todos lo tienen que haber visto en una película en algún momento de su vida, Herodes manda a matar todos los niños menores de 2 años. Porque había un propósito y el plan de Dios se iba a cumplir sí o sí. Entonces, celebremos la vida de nuestro Señor, celebremos la muerte y resurrección de nuestro Señor. Porque si no, hoy no tendríamos motivo para estar aquí. Nosotros no estamos aquí porque nació solamente, sino que Él pudo vivir, crecer, morir y resucitar al tercer día. Por eso es que estamos aquí. Y gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas por nuestro Salvador. Amén. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios Padre por mandar a su Hijo unigénito a este mundo para salvarnos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Padre Santo, gracias Señor una vez más por este tiempo, gracias Señor por el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Gracias, Señor, porque tú llegaste a esta tierra, Señor, para darnos esperanza y vida.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Gracias por ese regalo hermoso de la vida eterna. Somos privilegiados en el poder haber aceptado ese regalo, Señor, de parte tuya. Ese regalo, Señor, que se cumplió en la cruz del Calvario, que moriste por nuestros pecados, Señor, aún tú siendo inocente. Señor, que podamos recordarte todos los días de nuestra vida, Señor, como Salvador nuestro. Que podamos honrarte todos los días, Señor. Dar testimonio de ti en nuestras vidas. Te pido en esta noche, Señor, que toque el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Toca el corazón, Señor, de aquel que de repente esté desanimado, desalentado por alguna circunstancia de la vida. Que en este tiempo, Señor, tu Espíritu Santo y el verdadero gozo tuyo, Señor, llegue a esa alma. Toque ese corazón, Señor. Y restablezca esa vida y ese gozo, Padre. Ese gozo que solamente tú nos puedes dar, que no se acaba nunca, porque sobrepasa todo entendimiento. Que el verdadero espíritu de la Navidad, Señor, sea, Señor, el amor que tú reflejaste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, gracias. Te pedimos una bendición especial por nuestros hogares. Bendice nuestros hogares, Señor, en estos tiempos y siempre. Que podamos honrarte desde lo más íntimo de nuestro hogar, podamos honrarte hoy y siempre. Gracias, mi Dios, gracias. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.